Hablemos ahora sobre el momento de un par, donde se dice que dos fuerzas F y menos F que tienen la misma magnitud, línea de acción paralelas y sentidos opuestos forman un par. Esto como se muestra en la figura 1. Entonces, obviamente la suma de las componentes de las dos fuerzas en cualquier dirección es igual a 0. Sin embargo, la suma de los momentos de las dos fuerzas con respecto a un punto dado no es 0. Aunque las dos fuerzas no originan una traslación del cuerpo sobre el que están actuando, estas sí tendrán que hacerlo rotar. Al representar con R de A y R de B respectivamente a los vectores de posición de los puntos de aplicación de F y menos F, se encuentra que la suma de los momentos de las dos fuerzas con respecto a O es igual a R de A cruz F más R de B cruz menos F, que esto es igual a R de A menos R de B cruz F. Si se define entonces a R de A menos R de B como R vector, se concluye que el momento es igual a R cruz F. El vector M se conoce como el momento del par. Se trata de un vector perpendicular al plano que contiene a las dos fuerzas y su magnitud está dada por M igual a R, que es la magnitud de R vector, por F, que es la magnitud de la fuerza, por el seno de θ, que esto es igual a la magnitud de la fuerza por la distancia de perpendicular desde F hasta menos F. El sentido de M está definido por la regla de la mano derecha. Bueno, esto simplemente es una observación. De igual forma, los pares pueden representarse por medio de vectores. Considere entonces dos pares que tienen el mismo momento sin importar si actúan en el mismo plano o en planos paralelos. Son equivalentes. Bueno, en la figura 3A tenemos un par con una distancia perpendicular y eso será igual, como se vio previamente, a un momento que es igual a F por la distancia d. Y bueno, este momento lo podemos trasladar al origen. Y este a la vez es igual a m en x más m en y más m en z, esto vectorialmente. Hablemos ahora sobre la descomposición de una fuerza dada en una fuerza en O, donde O es el origen, y un par. Para ello, considere una fuerza F que actúa sobre un cuerpo rígido en el punto A, definido por el vector de posición R. En la figura 4b lo que hicimos fue sumar una fuerza F y una menos F en el origen, obteniendo un par de menos F y F, por lo que esto es igual, como se vio previamente, a el momento, que sería el momento de el par, y de igual forma aquí tendríamos a la fuerza F. Suponga ahora que por alguna razón se requiere que la fuerza actúe en el punto O, aunque F se puede mover a lo largo de su línea de acción por el principio de transmisibilidad, no es posible moverla al punto O, que no se encuentra sobre la línea de acción original de la fuerza, sin modificar el efecto que F tiene sobre el cuerpo rígido. Y como consecuencia de esa transformación, en las figuras 4b y 4c, ahora una fuerza F se aplica en O. Las otras dos fuerzas forman un par con un momento. Y dicho momento es igual a R cruz F. Por tanto, cualquier fuerza F que actúe sobre un cuerpo rígido puede ser trasladada a un punto arbitrario o siempre y cuando se agregue un par cuyo momento sea igual al momento de F con respecto a O, que fue lo que se explicó en la figura 4A, B y C. Ahora, si la fuerza F se hubiera trasladado desde el punto A un punto diferente O', como se muestra en la figura 5A y 5C, se tendría que calcular el momento con respecto a O' igual a R' cruz F de F con respecto a O' y se hubiera fijado a O' un nuevo sistema fuerza par constituido por F y por el vector de par M con respecto a O'. La relación que existe entre los momentos de F con respecto a O y O' se obtiene que M con respecto a O' es igual a
R' cruz F, que esto es igual a R más S cruz F, y esto es igual a R cruz F más S cruz F. ¿Y esto es igual a quién? A M con respecto al origen, que es igual a R cruz F más S cruz F, donde S es igual al vector que une a O' con O, como se puede ver en la figura 5. En siguientes videos comenzaremos con ejemplos, pero por ahora eso ha sido todo.